Voy a corroborar que estemos live. Déjame bajar el volumen acá de mis celulares. Ok, ya estamos live. Vamos a esperar unos momentitos a lo que la gente se conecta. Saludos a todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos, ¿verdad? Menos de un minutito para entonces comenzar con la charla para darle tiempo a las personas a que se vayan conectando. Gracias por participar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse con nosotros aquí con esta iniciativa educativa que se conoce como Científicos al Servicio en Línea. Mi nombre es Elvin Joel Estrada García. Soy el coordinador de los proyectos educativos en Ciencia para Ciencia Puerto Rico y para mí es un placer saludarte en la tarde de hoy, que vamos a estar hablando con el estudiante graduado del Colegio de Mayagüez, de la UPR de Mayagüez, Larry Terran Suárez, quien es estudiante doctoral en el Colegio de Mayagüez en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Así que hoy vamos a estar explorando y también, ¿verdad? También estudiando lo que es la ciencia que estudia, valga la redundancia, que estudia las partículas que componen la luz. Así que, ¿verdad? El estudiante graduado nos va a estar llevando por el mundo de la luz y, ¿verdad? Y que es un componente muy importante para muchos de los dispositivos electrónicos y tecnológicos que utilizamos hoy en día. Así que le voy a pasar los micrófonos a Larry Terran para la conferencia de hoy. Gracias. Muchas gracias, Elwin, por la presentación. Nada, voy a empezar, ¿verdad? Voy a compartir los slides aquí para que podamos todos observarlo. Un segundo aquí. Y entiendo que allí ya los pueden ver bien, ¿vale? Vamos a poner el puntero para que no sea más fácil. Listo. Muchas gracias, Elwin, por la presentación. Como Elwin mencionó, mi nombre es Larry Terán Suárez. Hoy el día de hoy vamos a estar explorando algunos conceptos básicos de la fotónica, ¿verdad? Cómo podemos entender un poco mejor ciertos fenómenos que ocurren en el día a día y que quizás no conocemos la explicación o el por qué este tipo de fenómenos suceden, ¿vale? Entonces, primero que todo, déjenme introducirme, hablar un poco sobre mi trayectoria en mis estudios graduados. Y pues nada, yo soy de Barranquilla, Colombia. Hice un bachillerato en física en la Universidad de Atlántico, en el cual básicamente allí fue donde empecé mis estudios relacionados con la óptica. ¿Okay? Luego de eso vine en el 2016 aquí a la isla de Puerto Rico, ¿verdad? A estudiar en una maestría en física
en el cual estuve trabajando con óptica ultra rápida, que es básicamente, como para ponerle unas ideas bien generales, trabajar como con cámaras bien rápidas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el aleteo de un colibrí que es bien rápido, necesitaríamos una cámara que sea capaz de ver a esa escala de tiempo, ¿verdad? Entonces, en las ciencias de materiales existen fenómenos como son las reacciones químicas, entre otros, que ocurren bien rápido. Entonces, nosotros necesitamos obtener un dispositivo que me permita a mí ver la evolución temporal de esos fenómenos que son tan rápidos. ¿Okay? Entonces, en esta imagen pueden observar el láser que se encuentra aquí en el departamento de física, ¿verdad? Que es utilizado para estudiar ese tipo de fenómenos. Luego de eso, cuando culminé mi maestría, empecé mis estudios doctorales aquí mismo también en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, en ingeniería eléctrica. ¿Okay? Entonces ahí estaba un poco más relacionado con temas relacionados con la fotónica biomédica. Entonces vamos a mostrarles quizá un par de imágenes para que ustedes más o menos vean. Este es el laboratorio que se encuentra en física, donde allí pues se hacen todos los diferentes estudios relacionados con scattering de la luz, entre otras cosas. ¿Okay? Además de esos, ahora en el doctorado, como les mencioné, estoy un poco más relacionado con la fotónica biomédica, donde trabajamos con dispositivos que nos permiten medir la hemoglobina en la sangre de manera no invasiva, ¿verdad? No, sin necesidad de tomar muestras de sangre en las personas, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Donde no se necesita extraer la sangre, lo cual puede tener problemas de infecciones, entre otras cosas. También trabajamos con parte de microscopía, como pueden ver aquí los microscopios que se encuentran en el laboratorio, entre otros sistemas ópticos, ¿verdad? Que utilizamos aquí en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, durante mi trayectoria entre mis estudios, podría decir que he trabajado entre temas fundamentales, que han sido temas relacionados con la óptica no lineal, la óptica ultra rápida, ¿verdad? Como los láseres que les mostré en los slides anteriores, y fotónica biomédica, ¿vale? Ese ha sido un poco de mi trasfondo desde que llegué aquí a la Universidad de Puerto Rico y los diferentes temas en los que he estado trabajando, ¿vale? Ahora, algo que es bien interesante es que aquí en la universidad enfocado en llevar información de lo que es la óptica, lo que es la fotónica al público en general, ¿vale? Y a los estudiantes en las escuelas y más. Entonces, el capítulo es esparcir el conocimiento de la óptica y la fotónica aquí en Puerto Rico, tanto estudiantes de nivel elemental, ¿verdad? Tanto estudiantes como en escuela superior y estudiantes en las universidades, ¿verdad? La idea es introducirle a ellos este tipo de conceptos, ¿verdad? Y que se empiezan a interesar cada vez más por la ciencia de la luz, que es la óptica. Entonces nosotros hacemos diferentes actividades, vamos a las escuelas, mostrándolos a los estudiantes diferentes con los que vamos a ver el día en esta presentación, que nos ayudan a entender un poco mejor las tecnologías de hoy en día, ¿verdad? Todos estos fenómenos que se utilizan en las tecnologías. Además de eso, le brindamos la oportunidad a los estudiantes de desarrollar su habilidad de comunicación mediante presentaciones, entre otras cosas. Aprovecho un momento para invitarlos a que vayan al canal de YouTube de nuestro capítulo, que es UPRM Óptica Student Chapter, donde pueden ver allí un webinar que fue muy interesante que hicimos en base al poder de la mujer en la óptica. Tuvimos invitadas internacionales de la NASA, de Harvard University, entre otras, donde nos contaron su historia, ¿verdad? Y cómo ha sido su trayectoria como mujer en una carrera en óptica. Entonces, bien interesante, pues los invito a que si tienen la oportunidad vayan allá y observen, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a ir siguiendo la dinámica el día de hoy? Vamos a entrar inicialmente a ver el vocabulario esencial que vamos a necesitar para entender un poco mejor estos fenómenos. ¿Okay? Vamos a pasar entonces a la fotónica en la vida cotidiana, donde vamos a ver qué fenómenos yo puedo explicar con los conceptos que vamos a aprender el día de hoy. Y si el tiempo nos rinde lo suficiente, vamos a hacer una pequeña experiencia aquí en el laboratorio de fotónica, donde voy a mostrarles cuáles son las herramientas que utilizamos, cómo se hace un alineamiento de un láser, y así ustedes más o menos van a poder observar qué es lo que se hace día a día en un laboratorio, ¿vale? Entonces, empecemos por los conceptos básicos, ¿ok? Primero, debemos entender el comportamiento de la luz, ¿verdad? Cuáles son las propiedades de la luz.
Quizás la forma más sencilla de verlo y para poder entender estos conceptos es imaginarnos la luz, ¿verdad? Como una onda, ¿verdad? Porque la luz tiene un comportamiento dual de partículas y onda. Entonces vamos a enfocarnos en eso de la onda. Entonces pueden imaginarse la luz como, por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Conocen bastante las playas aquí en Puerto Rico, han visto las olas, ¿verdad? Entonces podemos ver la luz como si fuera una ola que se va moviendo en el espacio, ¿ok? Entonces esas olas van a tener diferentes longitudes. Entonces, unas van a ser más largas, otras van a ser más cortas, y eso es lo que va a definir el color que nosotros vamos a observar. Entonces hay un espectro, ¿verdad? Hay un espectro electromagnético, ¿verdad? Electromagnético, porque hay ciertos campos eléctricos y magnéticos que fluctúan, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Enfoquémonos en la parte de lo que es la propagación de una onda. Entonces, los diferentes largos de onda, ¿verdad? Van a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, no es lo mismo que una ola que sea pequeñita choque contra una roca, ¿verdad? A una ola bien grande que choque contra la roca. Los efectos que se producen van a ser distintos. Entonces, lo mismo sucede con la luz. Entre la longitud de la onda sea más larga o más pequeña, ¿verdad? Los efectos de esa interacción de esa onda con la materia van a ser completamente diferentes. Entonces, ese es como el punto de vista que nosotros podemos entender la luz, ¿verdad? Viéndola como una onda. Y algo bien importante es que siempre se propaga en línea recta, ¿vale? Esos son los dos conceptos fundamentales que vamos a tener en cuenta a lo largo de la explicación que voy a estar haciendo. Entonces, tres fenómenos principales que nosotros podemos observar es el fenómeno de dispersión, que es básicamente la luz blanca. Ustedes observan que viene aquí, entra un prisma, que básicamente un triángulo, ¿verdad? Construido con vidrio, me permite a mí dispersar la luz. Lo que quiere decir que la luz blanca está compuesta por una suma de muchos colores de luz. Entonces, cuando pasa por el prisma, cada color se cambia en una dirección distinta, por lo cual nosotros podemos observar, ¿verdad? Este es un fenómeno que nos va a permitir a nosotros entender por qué suceden los arcoíris después de que hay una lluvia, ¿vale? El otro fenómeno es el fenómeno de refracción, que ustedes lo podrían observar cuando una luz, supongan que el puntito rojo que yo estoy mostrando aquí es la luz, ¿verdad? Ella viene, entra en el vaso de agua, cuando sale, sale en una dirección distinta. Y eso es lo que genera ese efecto de cuando nosotros ponemos en el vaso de agua, se viera como si el lápiz estuviese rodado, cortado cuando está dentro del agua. Pero es ese cambio de dirección de la luz, ¿verdad? Cuando nosotros la observamos, ¿ok? Y otro fenómeno es el fenómeno de difracción de la luz, ¿verdad? Aquí hay un concepto que es bien importante, que es la luz monocromática. Como pueden ver, aquí tenemos luz verde. Monocromática, ¿verdad? Viene de mono, que es uno, y cromática, que es color. O sea, aquí estamos hablando de luz de un solo color, ¿verdad? Por eso se llama luz monocromática. En este caso es verde. ¿Okay? Entonces es bien importante estos tres fenómenos que nos ayudan a explicar lo que nosotros observamos en el día a día. ¿Vale? Como fenómenos como cuáles, como fenómenos del arco iris, ¿verdad? Uno de los más comunes que nosotros observamos después de que llueve, de la luz del sol que se propaga en línea recta hacia nosotros y la recibimos aquí en la Tierra. Cómo funcionan los lentes, ¿verdad? Los espejuelos. Vamos a entrar un poquito en explicación y una forma visual de cómo nosotros podemos observar eso. Ahora, vamos al primer fenómeno, que es dispersión de la luz, ¿verdad? En el arco iris nosotros podemos ver aquí el sol, ¿verdad? Tenemos el sol incide sobre las gotitas de agua que queden después de la lluvia y esas gotitas me generan esta dispersión entre los colores. Si ven aquí el prisma, si ven las onditas moviéndose, entonces ese cambio en ángulo, ¿verdad? En cómo se dispersa la luz es lo que nosotros observamos como un arco iris en el cielo. Entonces, esa es la explicación sencilla de por qué nosotros podemos ver esa generación de colores después de que ha pasado una lluvia. ¿Okay? Otro de los fenómenos que son bien interesantes y una aplicación que es verdad para corregir los problemas de vista en las personas, fíjense en este video de aquí. Al yo mover este lente, yo estoy moviendo el punto donde se cruzan los haces de luz. Yo les mencioné que la luz se mueve en línea recta, ¿ok? Entonces, miren, la luz viene en línea recta. Cuando entra en el lente, cambia de dirección, ¿verdad? Otro de los fenómenos de que hablamos, y se cruzan en un punto. ¿Qué pasa? Que al estos fenómenos cruzarse en un punto y usar un lente, yo puedo cambiar el punto donde ellos se cruzan, ¿vale? Y al cambiar el punto donde se cruzan, puedo cambiar el enfoque sobre la retina del ojo. Y esa es la manera como se corrigen problemas como miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿verdad? Con el uso de estos lentes esféricos. Ahora, otro fenómeno bien interesante es el fenómeno de polarización de la luz. Básicamente nos podemos imaginar como
una placa que me permite a mí pasar una de esas olas específicas, ¿verdad? Yo les mencioné que la luz, ¿verdad?, es como una ola que se viene propagando en el espacio. Entonces yo puedo poner una plaquita que me deje pasar solamente una cantidad específica de esa ola. Entonces, como pueden ver en el video aquí, se pone más oscuro o más claro dependiendo de la rotación del polarizador. Y esto pues se ve en las aplicaciones de lentes de polarización oscura, ¿verdad? Que nos permiten proteger los ojos. Otro fenómeno que nosotros podemos observar, y es un fenómeno muy aplicado en telecomunicaciones, es la reflexión interna total. Pueden observar aquí cómo el láser cuando incide en el agua no sale hacia el otro lado, fíjense. Y lo mismo sucede en este video en el prisma. El láser se refleja completamente dentro del prisma y eso se conoce como reflexión total interna. Y este es el fenómeno que se utilizan en las fibras ópticas, ¿verdad? En telecomunicaciones, donde básicamente el internet hoy en día funciona de esta manera, ¿vale? Porque pues la luz viaja, no hay más nada que viaje más rápido que la luz, por ende es una herramienta muy útil para transferir una información de manera muy rápida. Esas son las tecnologías ópticas que se utilizan hoy en día. Otro fenómeno, ¿verdad?, que ustedes incluso podrían hacer en sus casas es tomar un CD, ¿verdad?, para poder ver cómo se genera la difracción sobre ese CD. Entonces vamos a ver si colocamos luz blanca, vamos a ver cómo se dispersan en los diferentes colores, ¿verdad? Entonces ese es uno de las cositas que vamos a intentar hacer ahora aquí en el laboratorio. Vamos a hacer un montaje para que podamos ver entonces cómo se genera ese fenómeno de difracción, ¿ok? Entonces vamos a pasar a eso. Voy a mostrarles entonces rapidito cómo nosotros vamos a poder, con los elementos de un laboratorio óptico, utilizarlos para generar ese tipo de fenómenos, ¿ok? Entonces permítanme un momento, voy a cambiar rapidito de dispositivo, ¿verdad? Vayan preparando pues las preguntas que tengan, ¿verdad? Aquí tengo mi correo. De igual manera yo voy a volver a proyectar esta presentación luego de que hagamos la demostración para que ustedes puedan tener la información pertinente. Entonces voy a dejar de presentar los slides un momento para pasar a hacer entonces la demostración. Permítanme un momento. Voy a cambiar acá. Ok, yo creo que allí me ven bien, ¿vale? Entonces, nada. Aquí en estos momentos nos encontramos en el laboratorio de fotónica, ¿ok? Entonces vamos a hacer un pequeño montaje óptico donde yo les voy a ir mostrando los elementos que se utilizan en el laboratorio. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos un láser, este es un láser de 532 nanómetros, ¿verdad? Lo que le hablé. Diferentes longitudes de onda, ¿verdad? Como las olas, diferentes largos de esas ondas me van a generar colores distintos. Como pueden ver allí, aquí tenemos el color verde, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ver los diferentes elementos que se utilizan aquí en el laboratorio para entonces entender un poco lo que se hace en un laboratorio de fotónica. Entonces, fíjense, nosotros en el laboratorio utilizamos diferentes monturas. Un momentito. Utilizamos diferentes monturas para entonces nosotros observar los diferentes fenómenos que tenemos aquí. ¿Qué tipos de monturas podemos encontrar? Fíjense en esta montura que está aquí. Es como tiene un circulito donde nosotros ponemos aquí lo que son los lentes, los espejos, ¿verdad? Los diferentes elementos ópticos que se utilizan normalmente. Hay otro tipo de montura, que es la que vamos a utilizar hoy. Fíjense que esta es una montura fija. Si yo la pongo en un poste óptico, queda completamente fija en su posición, entonces yo no voy a poder inclinarla o rotarla, ¿verdad? Ya va a quedar fija. Entonces, eso no es muy conveniente al momento de alinear un láser. Entonces, existen unas monturas que se conocen como monturas cinemáticas, ¿verdad? Esta que tenemos aquí, que
tienen unos tornillitos, pueden observar estos tornillitos, al yo darle vuelta, me permiten a mí controlar la inclinación del espejo que yo voy a estar utilizando. Al controlar esa inclinación, yo voy a poder controlar la altura del haz cuando se refleja sobre él. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Entonces, se van a dar cuenta que esto que vamos a hacer ahora es como si estuviésemos armando un Lego, ¿verdad? Todo lo vamos a ir armando por piezas y al final vamos a tener nuestra pieza completa armada. Entonces, vamos a empezar con eso. Fíjense, aquí tenemos, lo primero que vamos a montar es un espejo. Fíjense, lo tenemos aquí. Déjenme bajar un poquito para que ustedes puedan observar. Esto que tenemos aquí es un espejo. Fíjense, pueden verlo allí. Entonces, este espejito es el que nos va a ayudar a nosotros a reflejar la luz láser que vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces, vamos a montarlo en nuestro sostenedor de espejo. Entonces, vamos a ir haciéndolo. Fíjense aquí. Es bien fácil. Lo que vamos a hacer es colocarlo sobre el espejo. Colocarlo aquí. Y él tiene un tornillito en la parte de arriba que me va a permitir a mí sostenerlo, ¿ok? Yo lo conecto allí, aprieto ese tornillito y me va a permitir a mí apretarlo de tal manera de que el espejo no se vaya a caer. Entonces, fíjese, ya ahí está apretado, ya el espejo no se va a caer porque queda completamente sostenido allí. Otro de los elementos bien importantes aquí en el laboratorio son los postes ópticos, ¿verdad? Estos postes ópticos me van a permitir a mí fijar la óptica que yo estoy utilizando en la mesa. Fíjense que esta es una mesa que tiene un montón de agujeros, ¿verdad? Cada agujero, ¿verdad? Me permite a mí establecer una coordenada de ubicación de todos los elementos ópticos que yo estoy utilizando, ¿vale? Entonces, por eso es que si ven la simetría entre ellos, porque yo puedo calcular ángulos, posiciones, y así ayudarme a poder continuar con el camino del láser. ¿Okay? Esa es una forma fácil de poder guiarse en los montajes ópticos que se están realizando. Entonces, este poste óptico es bien importante, pero fíjense en lo siguiente, si yo monto mi sistema de esta manera y lo dejo aquí fijo, no voy a poder rotarlo ni moverlo en la mesa, ¿verdad? Porque me va a quedar anclado aquí. Entonces, una de las herramientas que se utilizan aquí son estos sostenedores de poste, ¿verdad? Básicamente yo introduzco aquí un tornillo que yo aflojo, lo introduzco, entonces fíjense que me queda muy fácil introducirlo, sacarlo. Entonces, si yo lo pongo en esta posición y aprieto el tornillo, ¿verdad? Él me queda en esa posición fija. Entonces, eso es bien importante porque me va a permitir a mí controlar la altura del espejo que yo estoy usando. Ahora, para fijarlo a la mesa, existen estos otros elementos ópticos, ¿verdad? Que son muy útiles para yo poder moverme en la mesa. Entonces, fíjense, yo lo voy a colocar aquí, se atornilla en la parte de abajo, ahí como lo pueden ver, queda completamente atornillado y ya lo puedo colocar en la mesa óptica y moverlo en cualquier posición de la mesa. Bien importante. Ahora, ¿cómo hago para ajustarlo a la mesa y que quede completamente fijo? Vamos a usar nosotros estos trinchecitos que pueden observar aquí, que me sirven para hacer un clank sobre la mesa. Entonces, fíjense de esta siguiente manera, lo colocamos acá, ¿verdad? Buscamos el respectivo atornillador y lo podemos fijar en la mesa de esta manera, ¿ok? Entonces, eso sería uno de las formas de hacerlo. Ahora, vamos entonces a montar nuestro espejo en el sistema óptico. Fíjense aquí, vamos a montar el espejo que montamos hace poco, ahora en el poste. Entonces vamos a pasar al poste, lo colocamos aquí, buscamos el destornillador correcto, lo ponemos aquí, ¿verdad? Lo ajustamos y lo vamos atornillando poco a poco. Entonces, cuando ya quede completamente fijo, fíjense, lo tenemos de esta manera, entonces ya montamos nuestro espejo óptico. Entonces, fíjense, ya yo lo puedo mover y ubicarlo en cualquier posición que yo necesite. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar el láser. Ahora, una de las cosas bien importantes es hay que tener en cuenta la seguridad en el laboratorio al momento de usar los láseres, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que nosotros usamos aquí en el laboratorio son estos tipos de lentes. Estos lentes nos permiten a nosotros cubrir nuestros ojos para no exponerlos a la luz del láser cuando hay láser que tienen potencias muy altas y pueden dañarnos la retina, ¿verdad? Pueden causar daños permanentes. Entonces, usualmente se utilizan láser, esos lentes. Para este caso, no es necesario, ya que esto es un láser de baja potencia, de tipo 2, sino no va a ser necesario utilizarlo bajo un correcto uso. Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo voy a poner mi láser aquí. En el espejo, este espejo que tenemos acá lo vamos a usar para reflejar la luz. Entonces, fíjense,
Yo voy a ponerlo aquí en el camino óptico. Entonces, fíjense cómo, yo creo, ahí ya pueden ver cómo se está reflejando en mi camisa. ¿Lo ven? Aquí tengo el puntito del láser. Entonces, ahora ese puntito nos va a servir como guía. Yo lo voy a colocar, ¿verdad? Un punto específico aquí. Ahí lo están observando, ¿verdad? Entonces, vamos a fijar nuestro sistema para que no se nos mueva. Tomamos los trinchecitos que les mostré hace un momento para entonces fijar todo el sistema en la mesa óptica y que no se nos mueva, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. Fijamos el láser, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la mesa óptica, ¿verdad? Y podemos fijar también nuestro espejo, ¿ok? Lo encendemos, buscamos la posición correcta, ¿verdad? Lo dejamos allí y entonces lo fijamos en la mesa óptica. Ok, ya lo tenemos allí fijo, no lo voy a apretar tan fuerte porque quizás voy a tener que moverlo, ¿verdad? Para ir ajustando. Entonces yo tengo otro espejo que previamente ya había montado aquí para cuestiones de agilidad en lo que estamos haciendo, donde vamos a observar lo que sucede, ¿ok? Entonces fíjense, aquí yo estoy viendo el láser que está pegando en la parte de aquí debajo. Como yo les mencioné, yo puedo controlar con este espejo de aquí, yo puedo controlar la altura de ese láser. Entonces, fíjense en lo siguiente, yo puedo apretar, ¿verdad? Y puedo buscar en dónde el láser está pegando. Entonces, fíjense, ahí lo estoy moviendo, ahí va subiendo, ahora lo muevo hacia el otro lado, fíjense ahí cómo se va moviendo. Ya está pegando en el otro espejo casi en la parte inferior, lo puedo subir todo lo que yo pueda usando estos movimientos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de usar estas monturas cinemáticas que me permiten a mí hacer el control de esto. Entonces, ahora vamos a ubicarlo, ¿verdad? Y vamos a usar esta rejilla de difracción para entonces observar el fenómeno de difracción que ocurre cuando yo estoy utilizando este láser. Entonces, vamos a hacer eso. Y un momento. Vamos a ponerlo así. Creo que aquí lo pueden observar. Permítanme acercar un poco la cámara. Aquí, fíjense. Allí tenemos todos los puntitos, ¿ok? Voy a hacer lo siguiente, voy a apagar la luz para que podamos observarlo mucho mejor. Miren, miren aquí. Allí, ahora. Si observan, ese es el fenómeno de difracción de la luz. Básicamente nos podemos imaginar, ¿verdad? Las olas en las que yo les estaba hablando, que son los largos de las ondas, y con esas ondas, los largos, cuando ustedes se pueden imaginar cuando una ola choca con una roca, que se divide, es como si se dividieran dos, ¿verdad? Entonces aquí está sucediendo lo mismo. Estas rejillas de difracción tienen un montón de líneas, ¿verdad? Así verticales. Y como la luz tiene un comportamiento de onda, cuando incide sobre esas rejillas, se generan muchas ondas más pequeñas. Algunas de esas ondas se suman, algunas otras de esas ondas se restan. Entonces, por eso es que vemos espacios donde no hay nada de luz y espacios donde hay intensidades grandes, ¿verdad? Entonces, donde no hay nada de luz, estos espacios oscuros, es porque ahí esas ondas se restaron y no hay nada, ¿verdad? Es lo que podemos observar aquí. Y los puntos, los spots más brillantes, es donde esas olitas que se generaron se fueron sumando. Entonces, esto es básicamente el fenómeno de difracción de la luz, ¿vale? Entonces, voy a regresar nuevamente a la diapositiva por si hay alguna pregunta, ¿verdad? Pero ya hemos terminado con las demostraciones. Voy a compartirle la diapositiva y pues es el momento de empezar con las preguntas. Listo, ahí está. Excelente, gracias Larry. Y de verdad que ver, ¿verdad? La experimentación, los equipos que utilizas para estudiar la luz, de verdad que me dejó como
bien sorprendidos, ¿verdad? Porque nosotros el uso y costumbre de ver la luz, ¿verdad? Como parte de la computadora, el celular, pues, ¿verdad? No nos damos cuenta ¿verdad? De la ciencia que hay detrás de todos esos componentes, de algo tan, ¿verdad? Que tomamos tan sencillo como es la luz, en este caso, ¿verdad? La luz blanca y los otros colores. Así que, de verdad, muy agradecidos. Vamos a comenzar agradeciendo a las escuelas públicas y privadas que siempre nos apoyan. Quiero saludar a los educadores y a sus estudiantes de las siguientes escuelas y colegios. La escuela Lola Rodríguez de Tío del pueblo de San Germán, la escuela Eugenio Lecomte de Ponce, el Colegio Bautista del pueblo de Junco, saludos, y la escuela Francisco Juan J. Osuna de Caguas. Así que todos saludados, todas saludados. Así que de verdad que muchas gracias por siempre conectarse y siempre apoyar, ¿verdad? Siempre apoyando este tipo de iniciativas educativas que tenemos aquí en Ciencia Puerto Rico. Vamos a comenzar con una pregunta sencilla de la luz. ¿Cuáles son esas partes, ¿verdad? Que componen la luz que nosotros vemos diariamente? Listo. Ok, vamos un momentito aquí. Este esquemita, ¿verdad? Que yo había mostrado. Entonces, esas partes que componen la luz, nosotros podemos, ¿verdad? Como yo mencionaba, esas diferentes olitas que tienen diferentes largos. Entonces, hay algo que se conoce como espectro electromagnético. ¿Ok? Entonces, el espectro electromagnético es la forma que los científicos utilizamos para caracterizar esos largos de esas olas que yo les estaba mencionando. Entonces, diferentes largos de la onda, ¿verdad? Me van a generar diferentes frecuencias, diferentes colores. Entonces, por ejemplo, pueden observar aquí. Aquí tenemos las olas más largas, ¿verdad? Las onditas más largas son las ondas de radio, ¿verdad? Son las que se utilizan, ¿verdad? La radio que se utilizan en los automóviles, en casa, AM, FM, que son frecuencia modulada, amplitud modulada, ¿verdad? La otra que tenemos es la parte de microondas, que es la que se utilizan, ¿verdad? En los hogares para calentar las comidas y demás. Y pasamos incluso al otro extremo, de donde tenemos las ondas más cortas y tenemos los rayos X, que son los que se utilizan en medicina, ¿verdad? Para tomar las placas cuando la persona tenía alguna fractura en un hueso. Entonces, fíjense que son largos de onda bien cortos, o sea que pueden entrar bastante en el cuerpo y por eso es que nosotros podemos utilizarlos en aplicaciones médicas, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que es el espectro electromagnético. Está compuesto por toda esa cantidad de largos de onda que tienen múltiples aplicaciones en la ciencia. Ya que mencionas, tengo una pregunta relacionada a lo que acabas de mencionar con el tema de los rayos X. Mirna nos pregunta, ¿la fotónica se utiliza en los oxímetros, que es un dispositivo que se utiliza en los hospitales para verificar cómo está la oxigenación en el cuerpo de una persona? Sí. Y se sabe que utiliza la luz para, ¿verdad? Para poder entonces capturar ese valor de oxigenación en el cuerpo. ¿Puedes mencionar algún otro equipo médico que utilice el principio de la fotónica? ¿Algún otro que utilice el principio de la fotónica? Bueno, de verdad, rayos X es es una de las opciones. Tenemos también, incluso hay dispositivos, que es una de las cosas que nosotros trabajamos acá en el laboratorio, que no solamente se utilizan para medir oxigenación, sino que van más allá, toman ese concepto de oxímetro para medir hemoglobina, que es uno de los que yo les estaba mostrando en uno de los slides. Déjenme regreso un momentito aquí. Fíjense aquí, este que está aquí, básicamente el concepto, primero cuando dice medidas de hemoglobina no invasiva, es el concepto principal de un oxímetro, donde se tiene unos LED, que son diodos emisores de luz, ¿verdad? Y pasan a través del dedo hacia un sensor. Y allí ese sensor captura esa información y por medio de cuánta luz absorbida, ¿verdad? Por las diferentes capas de la piel y entre otros, se puede obtener esa información de la hemoglobina en la sangre, ¿verdad? Y sí, existen múltiples dispositivos que se pueden mencionar en esa área donde utilizan la luz
como base de, de verdad, de la técnica que pueden extraer información de salud de las personas. Ujú. Incluso aportando a lo que tú mencionas, también en el área de la biomedicina hay estudios y también hay terapias de luces, como por ejemplo para enfermedades o trastornos neuronales o neurológicos, que utilizan la luz para manipular ciertas neuronas en el cerebro y esa luz es como un acelerador, provoca una acción de esas células en el cerebro que ayudan a la persona, ¿verdad? ¿Verdad? A tener unas habilidades que ya ha perdido, ¿verdad? ¿Verdad? Por motivos de este trastorno o de esta enfermedad. Así que la luz, ¿verdad? Es ampliamente estudiada dentro del espectro de la medicina. Sí, sí, cuando hay personas que tienen Que también, nosotros, pues como la... Ajá. cuando hay personas que tienen también, por ejemplo, algún lunar que pueden llegar a ser cancerígeno o algo así, existen tratamientos láseres, ¿verdad? Que Ujú, ayudan a remover esas partes no son deseadas. Incluso la remoción de tatuajes ujú. también se utiliza, ¿verdad? Hay múltiples aplicaciones de láser de alta potencia, láser de baja potencia en la medicina y en tratamientos estéticos. Sí. Voy a tratar de parafrasear esta pregunta. Si no tiene la contestación, no hay ningún problema. La podemos buscar luego y entonces la podemos compartir en en un correo electrónico con los educadores. Carmen Noble nos pregunta, ¿cómo se puede explicar que la luz que viaja en línea recta, cómo se puede explicar que viaja en línea recta y se observan distintas magnitudes de sombra? Yo imagino que es que ella quiere, ¿verdad? Quiere como que correlacionar si la luz viaja en línea recta, ¿por qué se forman distintas magnitudes o distintos tipos de sombra? Eso es más o menos lo que yo lo Eso, entendí, más o menos bueno, la pregunta. sí, sí, está bien. Más o menos, eso es debido a un fenómeno, no hablamos de ese fenómeno aquí que es el scattering, ¿verdad? Pero es más o menos, está relacionado con eso, porque como hablamos ahorita, la luz tiene un comportamiento dual, onda-partícula, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos Ujú, en todos los comportamientos ondulatorios. Pero si la vemos también como una partícula, un fotón, ¿verdad? Partícula, que es la luz, ellas chocan y van chocando y se van yendo hacia diferentes direcciones. Entonces, esa sombra que nosotros vemos que se genera de un objeto cuando lo iluminamos y vemos una pequeña sombra, son las pocas partículas, los pocos fotones que chocan y llegan hacia esa dirección, ¿verdad? Entonces nosotros observamos que, vamos a ver, luz que sí se dispersa hacia las direcciones es más posibles y vamos a ver poca intensidad, ¿verdad? De solamente son pocos fotones los que alcanzan a llegar allí y por eso se genera ese efecto de sombra, que es la ausencia de luz, la ausencia de la cantidad de fotones que pueden llegar a esa área específica. Entonces eso es básicamente lo que se podría explicar de esa manera. ¿Sí? Excelente, excelente. Y explícanos un poquito más sobre ¿verdad? Sobre este slide que nos estás mostrando. ¿Esto es una tecnología que ya ha sido desarrollada o es algo que todavía Sí, está en experimentación, etcétera? Explícanos un poquito más. este proyecto que está aquí de las medidas de hemoglobina es uno de los proyectos que hacen parte del Centro for Advanced Wearable Technologies, que es CAUTI, uno de los centros de investigación aquí Ujú, a nivel de todo Puerto Rico, donde participan múltiples universidades. Entonces, esta parte de la investigación está enfocada al IRG1, que es sobre sensores. Y aquí en el laboratorio LARSIP nosotros estamos aportando de manera de que estamos innovando, haciendo un sensor multiespectral. Entonces, normalmente estos oxímetros, los que están comerciales que permiten medir hemoglobina, ujú. miden un solo uno o dos largos de ondas. Pero para poder nosotros medir hemoglobina necesitamos más de dos. Entonces, nosotros tenemos un sensor que es multiespectral que nos permite colectar hasta 8 largos de onda de manera simultánea. Entonces, en ese un proyecto que se está trabajando, ya nosotros tenemos el primer prototipo que nos permite colectar toda esta señal que se ven aquí, que dice PPG, esto es Photoplethysmography Signal, es una señal fotoplethysmográfica que básicamente está relacionada con las pulsaciones del corazón. Entonces, fíjense que estos picos que están aquí, cada vez que el corazón bombea sangre.
Entonces, cuando el corazón bombea sangre, las arterias se inflan y se contraen. Ujú. Por eso es que nosotros vemos que hay un aumento, ¿verdad? Este aumento que se ve aquí es cuando la arteria se contrajo, hubo más transferencia de luz, vemos que la intensidad aumenta. Cuando la arteria se expande, hay mayor absorción, hay menos luz que pasa a través de ella y vemos entonces que hay una caída en el pico. Eso es lo que se conoce como señal fotoestimográfica. Entonces, ese modelo que se está trabajando ahí es para poder entonces, con esta información morfológica de la señal, poder obtener los valores de hemoglobina. Y este proyecto va involucrado con inteligencia artificial, modelos de machine learning que se utilizan para entrenar, ¿verdad? Con diferentes tipos de hemoglobina, tipos de personas, diferentes tipos de piel, que el modelo computacional aprenda todas esas características y me genere una mayor precisión en las medidas. Entonces, Claro, es un proyecto que tiene tanto hardware como software involucrado. Sí. claro, claro. Y esto también ¿verdad? Me visualiza también el hecho de que nosotros ahora, ¿verdad? Yo tengo un reloj inteligente que, Sí. ¿verdad? Y ahora hay unos relojes inteligentes que utilizan la luz para medir, ¿verdad? Incluso hay relojes inteligentes que te hacen hasta un EKG, ¿verdad? Claro, Sí. la precisión de ese EKG, ¿verdad? Todavía es algo que todavía está, que se puede mejorar más, pero es un tema que también utiliza la luz como método de diagnóstico y como método también de, ¿verdad? Como método también de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Con el uso de ese tipo de tecnología. Quizás en algún momento dado podremos ver este tipo de tecnología dentro de un reloj inteligente, no sé. Sí, fíjate que ese es uno de las metas, porque fíjate que este es un proyecto de un centro de tecnologías usables, un centro de wearable technologies. Entonces, básicamente, los relojes inteligentes, eso es lo que son, ¿verdad? Son dispositivos wearables, dispositivos usables, que hoy en día se han convertido en dispositivos que nos permiten obtener información de la salud de la persona. Nos Ujú, permiten calcular el pulse rate, como te mencioné ahorita. Esta misma señal que está en rojita aquí, cada piquito de esto, si yo lo tomo en el tiempo y mido cuántos picos ujú, en segundos estoy obteniendo, yo puedo tener el heart rate, ¿verdad? Que es las pulsaciones por minuto que yo voy obteniendo. ujú. Entonces, ahí hay mucha información, oxigenación, heart rate, si la persona tiene arritmia, se puede detectar, ¿verdad? Porque hay una variación en la consistencia de esos picos. Entonces, uno podría decir que qué tipo de arritmia cardíaca la persona puede tener. Incluso se pueden tener medidas de glucosa, ¿verdad? Y hay papers recientes donde se puede medir la glucosa, además de la hemoglobina. Entonces, nosotros vamos hacia un futuro donde estos relojes van a ser capaces de medir todo eso. ¿Okay? Ujú. Vas a poder medir glucosa, vas a poder medir hemoglobina de la sangre, oxigenación, pulsación, todo eso va a estar incluido básicamente en estos dispositivos pequeños, ¿vale? Porque es simplemente el mismo principio de luz que estamos utilizando para calcular esa información. Y básicamente cuando tú explicas, ¿verdad? Lo de este logaritmo que nos está mostrando aquí, eso da un valor, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces eso ustedes lo traducen en un número, por ejemplo, en un número para verificar cuánto es la hemoglobina o cuánto es la glucosa? Eso me imagino que eso es Sí, como, se me olvidó el nombre eso es como es como traducir ese número a valores médicos, ¿no? Más o menos sí, es la exacto. explicación que le tengo. Sí, ahí hay una ecuación, que hay una ley, básicamente, la ley de absorción, que es de Lambert Law. Entonces, esa ley lo que me relaciona a mí es cómo varía la intensidad de luz que está llegando, ¿verdad? A un sensor cuando yo tengo un medio por ejemplo, si yo tengo agua o tengo algún medio como es la sangre, ¿verdad? Una solución, Ujú, entonces yo puedo con esa ecuación determinar la atenuación, porque cada elemento, tanto la piel, la sangre, tienen absorciones diferentes. Entonces, esa ecuación contiene esos valores de absorción. Entonces, como yo tengo los valores de absorción generados en la sangre, esos están relacionados con la cantidad de hemoglobina que yo tengo. Por ejemplo, claro. si yo tengo mucha más hemoglobina, la sangre es más roja, va a haber Ujú, mayor absorción. Entonces, ujú, allí es donde viene tu pregunta, ¿cómo se relaciona esta intensidad que yo mido, ¿verdad? Los valores reales. Entonces, es claro. a través de la ley de Lambert Law que yo puedo
relacionar la intensidad con la absorción y la absorción pues con la concentración de hemoglobina que hay en la sangre. ¿Sí? Claro, claro. Y me imagino que para hacerlo algo más certero, ahí es que entonces viene lo de la inteligencia artificial, que esos Exacto. valores se vayan relacionando uno con el otro para que entonces sea más preciso cada vez que se vaya a utilizar. Correcto. Fíjate, hoy en día existen dispositivos que miden no invasivo la hemoglobina, pero fíjate, te voy a Ujú. mostrar lo grandes que son. Este dispositivo que está aquí, ¿sí lo ven? Sí. Este dispositivo que está aquí, que es bien grande, es un dispositivo médico. Este dispositivo, ¿verdad? La punta que está de este lado se coloca en el dedo, ¿verdad? Y después de un par de segundos, más o menos 15 a 20 segundos, él nos arroja en la pantallita las medidas de hemoglobina. Pero mira lo grandote que es, ¿sí Ujú. ves? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es llevar un dispositivo que es tan robusto, ¿verdad? Porque estas tecnologías ya existen, pero llevarlo a un form factor de que sea algo wearable, ¿ok? Exacto. Entonces, eso Algo más portable. algo más portable, exacto. Eso es uno de los enfoques de la investigación y ahí es donde entra un papel importante la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque el Ujú. algoritmo va a aprender de mucha data Exacto. para entonces ya poder predecir sin necesidad de un hardware tan grande como este. Exacto, exacto. Qué chévere. Y qué bueno que ese tipo de ciencia y de tecnología, eso es bueno que lo veamos, se está desarrollando aquí en Puerto Rico. Eso acá en Ciencia Puerto Rico le llamamos ciencia boricua. Así que para nosotros es un orgullo que se estén desarrollando estas tecnologías y estos nuevos conocimientos. Para culminar, Larry, háblanos Sí. un poco ¿verdad? De lo que nos puedas contar. ¿Cuáles son los próximos pasos dentro de tu investigación y qué vamos a estar esperando sobre ella? Bueno, en esa parte de la parte de tecnologías wearables, el siguiente paso, ¿verdad? Una de las partes en la cual estamos investigando es poder llevar esta parte de inteligencia artificial a los dispositivos bien pequeños, porque hay ciertas limitaciones en memoria, ¿verdad? En capacidad de procesamiento. Entonces, uno de los retos que existen es, ¿verdad? Poder reducir esos modelos de tal manera a que puedan estar en dispositivos bien pequeños, que sea de bajo consumo, ¿verdad? Y además de eso, que puedan operar de la manera que queremos. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos uno de los enfoques. Ya hemos estado trabajando bastante en los modelos de Machine Learning y han estado dando buenos resultados. Entonces, uno de los pasos siguientes es eso, poder llevarlo de manera eficiente, porque, por ejemplo, una de las secciones del Centro de Wearable, de tecnologías wearable, es sobre baterías. Ujú. Entonces, ellos están desarrollando baterías, ¿verdad? Que tengan mayor capacidad, ¿verdad? Que tengan menor deterioro en tiempo, en carga y descarga, entre diferentes otros tópicos. Entonces, la intención entre la vinculación de sensores y el grupo de baterías es que nosotros podamos proveer un sistema que sea de bajo consumo. Entonces, al ser de bajo consumo, pues le va a dar un mayor rendimiento a la batería y mayor vida a la batería. Entonces, hay diferentes challenges, ¿verdad? Que se están llevando a cabo en esa área. Sí. Excelente, excelente. Entonces yo voy a compartir ahora con ustedes, ¿verdad? Para ir concluyendo con esta excelente conferencia. Déjame, ok. A los que han participado de esta conferencia a través de nuestro canal de YouTube, primero, ¿verdad? Primero que todo, gracias por conectarse. ¿Verdad? Le sugiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya estamos casi llegando a los 800 suscriptores y queremos crear una comunidad grande dentro de nuestro canal de YouTube para entonces seguir compartiendo este tipo de iniciativas ¿verdad? Educativas y videos educativos para el público en general y para nuestros estudiantes y sus educadores. Les recuerdo a los educadores que nos están observando que estas charlas se quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, que las pueden reutilizar aquellos maestros y maestras de física, por ejemplo, que vayan a hablar sobre las propiedades de la luz. Esto es un buen tema y un buen video introductorio para entonces que los estudiantes conozcan
¿verdad? ¿Cuáles son esas propiedades y, y cuáles son los componentes de la luz? Y así que entonces pueden interactuar con este video y hacer preguntas, etcétera. Así que lo pueden compartir y reutilizar en sus clases de ciencia. Ya se les compartió el enlace que van a poder llenar, ¿verdad? Es un Google Form en el cual van a poder llenar y así obtener un certificado como este, ¿verdad? Con la única diferencia es que va a decir 19 de abril y el tema explorando la fotónica. Así que les exhorto a que, ¿verdad? Que saquen su certificado de participación para que entonces lo tengan de manera digital. Este jueves vamos a estar hablando sobre psicología, sobre la comunicación, competencias y la cooperación dentro de la, ¿verdad? Dentro de la psicología. Así que no se lo pierdan. Eso va a ser este jueves 21 de abril. También le quiero agradecer a los auspiciadores, a la Fundación Banco Popular y a la Fundación Ángel Ramos por siempre auspiciar este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos. Y eso sería todo por hoy. Así que espero que sigan teniendo ¿verdad? Un buen día y que tengan también un buen provecho aquellos que nos están viendo y están cenando mientras están disfrutando de esta charla. ¿Verdad? Por hoy eso, ¿verdad? Eso sería todo y los esperamos aquí en nuestro canal de YouTube este próximo jueves 21 de abril con otra charla de científicos al servicio en línea. Así que muchas gracias, ¿verdad? Por vernos y nada, aquí les dejo las redes sociales de Ciencia Puerto Rico para que también nos sigan en nuestras redes para que no se pierdan ninguno de estos anuncios y también ninguna de estas charlas. Así que muchas gracias.